¿Qué hay detrás del mundo del autotransporte? Estos son los kilómetros de experiencia en los caminos de todo México, Estados Unidos y Centroamérica. En este podcast, las palabras vuelan más allá de rutas, unidades y logística, sumergiéndonos en un mundo de vivencias, retos e innovación, que suman día con día en el trayecto del gigante del autotransporte. Bienvenidos a bordo. Familia Tres Guerras, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy en Camino Tres Guerras recorremos la ruta de innovación, espíritu de equipo y el balance entre permanecer al frente de estrategias trascendentales de una empresa con más de 6 décadas en el mercado con la adrenalina de las carreras de autos. Bienvenido al Camino Tres Guerras, Héctor González. Familia Tres Guerras, qué gusto tenerlos en este episodio. El día de hoy nos sentimos muy honrados de tener a un personaje que nos va a inspirar y nos va a compartir muchas de sus vivencias dentro del camino al éxito. Héctor González, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Angie. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Primero nos gustaría que te presentaras con nuestra familia Tres Guerras brevemente, tal cual como una familia queremos conocer todos los detalles y muchos aspectos que nos puedas estar compartiendo para llegar justo al camino al éxito. Gracias. Primero que nada, muy agradecido por estar aquí con ustedes. Mi nombre es Héctor González Pacheco. Soy originario de aquí de Celaya, Guanajuato. Tengo 38 años, con 2 hijos hermosamente aquí de Celaya, Guanajuato. Y bueno, empresario y muy contento de estar en el negocio familiar y haber emprendido varios proyectos personales. Excelente. Pues bueno, Héctor, arrancamos esto con muchas preguntas, tenemos bastantes curiosidades y pues empezamos con lo siguiente. ¿Qué representa para ti ser parte del éxito de una empresa 100% mexicana, orgullosamente celayense y que ha permanecido en la mente y el corazón de muchísimas personas? Pues honestamente representa un gran orgullo el poder formar parte de esta empresa que fundan mis abuelos en 1961. También representa un gran compromiso con la propia empresa y con toda la gente que permanece y que forma parte de esta organización. Sin duda nos consideramos como una gran familia, porque realmente hay gente que tiene más de 2 décadas con nosotros y sus hijos llegan de vuelta con nosotros y estamos constantemente haciendo mucho énfasis en el valor que tiene la gente y que tiene cada uno de los integrantes que conforman el equipo. Pero sí es una gran responsabilidad y insisto, es un orgullo poder estar en la tercera generación de la empresa con vistas a poder hacerla todavía crecer más a horizontes nuevos, a horizontes inclusive fuera de México, con proyectos que incluso se están logrando a la fecha, pudiendo participar en mercados de Arabia Saudita, por ejemplo, llevando quesos, cosas que tal vez estoy seguro que mis abuelos jamás imaginaron poder llegar a esos números, ¿no? Sin lugar a dudas, mi abuelo y mi abuela fueron un motor de trabajo que generaron a veces creo que lo más complicado que es el inicio de una empresa, el inicio de un proyecto, el inicio de un sueño, que fue haciendo quesos rancheros, ¿no? En ese entonces. De una planta completamente artesanal, o sea, no tenía ni siquiera, imagínate que no tenía ni siquiera la manera de poder refrigerar la leche que llegaba de los establos de manera diaria, por lo cual tenían que trabajar los 365 días del año. O sea, llámese Navidad, fines de año, el día que sea, tenía que estar trabajando. Mi papá lo recuerda y lo recuerda con mucha emoción de cómo no había manera de que pudieran descansar, ¿no? Y a él le tocaba hacer la parte del reparto de los productos. Y vaya, fue una niñez creo que complicada para mi papá. Finalmente vienen de muchas carencias en cuestión económica, pero con un empuje y con una ambición de crecer de parte de mis abuelos que marcó la ruta de la empresa y sobre todo marcó sin lugar a dudas a mi padre, ¿no? En formarlo en esa esencia de un hombre de trabajo, un hombre súper perseverante, que sin lugar a dudas fue el motor y fue la razón por la cual estamos ahora aquí sentados, ¿no? De ese gran éxito de la empresa. Porque finalmente mi abuelo entrega la empresa a mi padre con 10 empleados y actualmente tenemos la fortuna de dar empleo y ser una familia de más de 1,400 personas en la empresa, ¿no? Entonces, creo que sí es algo muy trascendental lo que logró con esa ambición y con todo eso que aprendió de parte de mis abuelos. Increíble. Es verdaderamente asombroso ver con cuánta emoción nos compartes esta historia del nacimiento de Cuadritos. Y tenemos justo esa curiosidad. ¿Por qué Cuadritos? ¿Cómo nace? Es una muy buena pregunta. Mucha gente dice, oye, no tiene absolutamente nada que ver el nombre de Cuadritos con lácteos, ni con quesos, ni mucho menos. Y la historia se remonta de nuevo a esa fecha, a los 60, en donde empiezan con esta intención de producir quesos.
y particularmente un solo queso, un queso muy original de Celaya, Guanajuato, muy local, que se llama un queso ranchero, que todos lo hemos visto en las tostadas, el queso típico de las enchiladas que se desmoronan en las gorditas de comida mexicana. Este queso inicialmente se comercializaba con la marca, ya una vez que pudieron, o decidieron ya tener una marca para este queso, lo llamaron queso El Clavel. Sin embargo, la historia se remonta a que una vez que se elaboraba el queso, de la leche que se compraba, el queso como tal tenía que dejarse orear por determinadas horas y lo dejaban en refrigeración. Y este queso se dejaba orear sobre unas tablas de madera. Obviamente la parte inferior que estaba en contacto con la madera, pues no dejaba que se oreara el queso, por lo que tenían que llegar cada determinado tiempo a voltear el queso para que se oreara de manera uniforme. Y, y bueno, después de un poco de tiempo y darse cuenta que era muy tedioso el estar yendo a tener que voltear el queso, deciden innovar y colocan una malla cuadriculada en la parte inferior y entonces el queso como tal quedaba marcado de los cuadritos. Y la gente, fue tal la necesidad de la gente que siempre estaba pidiendo el queso de los cuadritos porque estaban marcados por la malla cuadriculada. Todavía al día de hoy se mantiene la tradición, todavía al día de hoy seguimos elaborando el queso y manteniéndolo en las mallas cuadriculadas para que el queso siga marcado con los cuadritos en la parte que ahora queda en la parte superior. Pero sí es algo, ahora sí que una historia muy curiosa, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Y luego también la otra anécdota es que decía mi abuelita, sobre todo me acuerdo de ella, de que lo mencionaba, que decía es que la empresa me hace la vida de cuadritos, ¿no? Esta planta me hace la vida de cuadritos, entonces ya fue como que ya, ok, si cuadritos se queda definitivamente, pero de ahí viene el nombre como tal. Ok, pues bastante interesante esto que nos compartes. Entonces fueron pioneros en esta innovación, innovando desde 1960. Exactamente, exactamente. Y justo tocando este tema, ¿cuál es el papel de la innovación, la tecnología y todo este mundo de avances que se tienen actualmente para una empresa tan importante como ustedes? Sin lugar a dudas, creo que la innovación ha sido el papel o el rol más importante dentro de la empresa. Finalmente, la empresa inició a la par tal vez de muchas empresas importantes y líderes en el mercado como Lala, Alpura. Sin embargo, la empresa como tal nunca creció a partir de un tema ganadero. O sea, nosotros realmente, la familia nunca tuvo la parte ganadera como tal, la parte primaria. Por lo tanto, únicamente se enfocaba a la empresa y siempre se enfocó a la parte de transformación de la leche para elaborar productos lácteos. Pero también era una parte deficiente en el sentido de no tener esa parte primaria y querer competir con leche y productos lácteos de una empresa que no tenía la fuente primaria, ¿no? Entonces era un tanto complicado el a veces competir en cuestión de rentabilidad, en cuestión de márgenes, porque nos hacía falta esa parte de venir desde el ganado, ¿no? Y la parte de innovación que lideró mi padre, ahí sí fue 100% de su parte, porque los quesos inicialmente obviamente eran un queso 100% a base de leche como se recibía, pero la innovación en la que se enfoca mi padre fue justamente lo que hizo transformar a la empresa y lo que hizo encontrar un mercado que en ese momento no existía simplemente. Él todavía hace poco fue su cumpleaños y estaba recordando esa historia porque él encuentra en una de las revistas, obviamente en ese entonces no había internet, ni celulares, ni correo electrónico, y recuerda que en una ocasión, viendo una revista de temas lácteos, encontró que un científico había encontrado la forma de desarrollar un producto análogo, y por primera vez empieza a hablar de productos análogos. Y básicamente lo que es un producto análogo hay mucha desinformación y creo que a veces como la gente confunde ese tema, básicamente un queso análogo es un queso que se elabora a base de los ingredientes en polvo o sea, la leche se seca y se subdivide en todos sus componentes. Y entonces, en lugar de partir de leche fluida, partes a base de los ingredientes en polvo. Eso te permite que buscar una mejor funcionalidad del producto, buscar de repente puedes abaratar un poco el tema del costo, en lugar de usar la grasa propia de la leche, puedes usar grasa vegetal, o ahora inclusive se ha volteado a hacer un producto hasta premium, ¿no? Ya los quesos veganos, ¿no? Que ahora antes eran tal vez un poco mal vistos porque le quitabas la grasa de la leche y ahora es un producto hasta premium porque está dándole un valor agregado
porque le pones una grasa que no perjudica a gente intolerante a la lactosa, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento muy largo, logran encontrar la fórmula de poder desarrollar productos análogos con un precio más competitivo, sobre todo con una alta funcionalidad, o sea, se enfoca mucho al mercado de food service, que es hotelerías, restaurantes, pizzerías. ¿Cómo le das un valor agregado al pizzero generando un queso que le funcione muy bien, o sea, que tenga una muy buena hebra, que tenga un muy buen blister, que es la parte que se quema cuando se mete al horno la pizza, y un buen precio, ¿no? O sea, y entonces buscar como el beneficio mutuo, ¿no? Tanto de la parte de la empresa como tal y de la parte también del consumidor. Esa tendencia de la innovación ha sido algo que ha marcado, porque realmente, insisto, el brinco y el despunte de la planta creo que se derivó justamente de esa innovación en la parte de productos análogos, pero se ha venido constantemente siguiendo. Por ejemplo, fuimos pioneros también gracias al socio que tenemos en la empresa, el señor Raúl Cataín, de la Ciudad de México. Él nos ayudó a incursionar en el tema orgánico y fuimos la primera planta en México que empezamos a hacer leche y quesos orgánicos en todo México, cuando realmente no había nadie que lo hiciera. Ya estaba la tendencia en Estados Unidos, pero en México no había llegado, ¿no? Entonces, tuvimos la fortuna de crear una marca que el día de hoy tiene la mayor participación del mercado orgánico en todo México, que es la marca Bobé. Igual incursionamos en el tema también de las leches alternativas y ha sido, o sea, nosotros fabricamos también por mucho tiempo muchas maquilas. La maquila es fabricar marcas de otras personas. Fabricamos Silk durante mucho tiempo, por ejemplo, y después ya sacamos nuestra propia marca, que fue la marca Good, donde encuentras leche de almendra, leche de macadamia, leche de coco, agua de coco, todos los productos a base vegetal, no lácteo y también orgánicos. Entonces, y eso te lo platico como un sinfín con una pequeña muestra, una pizca literalmente, porque ha sido un sinfín de productos, los productos que hemos lanzado al mercado tratando de innovar y que te puedo decir que el 95 o hasta más por ciento de los productos que hemos lanzado no pegan, porque finalmente, como tú sabes, es un tema de luchar contra la inercia y buscar si pega y si no pega, y la gran mayoría de las veces, como tú comentabas, no pegan las cosas, pero creo que es un tema también de perseverancia, de estar intentando, hasta y una que te pega es lo que te da ese crecimiento, finalmente. Claro, muchas veces llega la frustración, hablando específicamente de personas que van arrancando con un emprendimiento, pero es muy importante tener estas referencias de no hay gloria sin antes atravesar un proceso en el cual está esfuerzo, está perseverancia, está muchísima paciencia. Sí. Y quisiera que nos comentaras justamente cómo es para Cuadritos vivir un caso en el que no todo sale bien, cuál es su filosofía a seguir. Por ejemplo, el tema pandemia. ¿Cómo fue que ustedes lograron pasar esta etapa y pues seguir reinventando, innovando y creciendo como siempre hemos visto esta gran empresa? Pandemia para nosotros fue un tema súper importante, súper frustrante, súper difícil. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana nos encontramos con que cerca de más de 300 personas, mejor dicho, estaban prácticamente en su casa con salario completo, derivado de que tenían algún tipo pues tenían embarazo, o tenían hipertensión, o tenían diabetes, o tenían lo que tú quieras, cualquier tipo de temas de salud, y que lamentablemente existe mucho en nuestro mercado mexicano, y pagando salarios completos de gente que no estaba ni siquiera laborando. Luego, aparte, nuestro principal mercado es el mercado, como comentaba antes, de food service, hoteles, restaurantes, pizzerías, y fueron los mercados que más salieron perjudicados. Luego, por si fuera poco, los bancos, incluso los bancos en toda la parte financiera, los bancos no apoyaron tanto a las empresas de alimentos, dado que decía el banco, bueno, pues es que tú tienes que seguir vendiendo porque finalmente eres alimento, pero nuestra participación todavía en ese entonces no es tan importante en la parte de mercado de food service. Entonces, todo lo que nos realmente representa más del 50% de nuestra venta estaba totalmente detenido, sin cobranza, sin poder recuperar el dinero, y aparte pagando, insisto, como si la planta estuviese produciendo al 100% cuando estábamos produciendo cerca de la mitad. O sea, sí fue algo sumamente complicado. O sea, sí perdimos mucho dinero, pero vaya, o sea, y no solo eso, ¿no? O sea, han sido muchos factores, pero sin duda creo que la pandemia fue algo de lo más preponderante que nos hizo ponernos de rodillas, y ahora sí que apretamos el cinturón. ¿Qué hicimos? Apretamos el cinturón, tratar de aguantar, o sea, tratar de obviamente cuidarnos mucho entre nosotros. Creo que
tuvimos un excelente manejo del tema de pandemia dentro de la empresa como tal. Realmente hubo muy pocos contagios dentro de la planta. Las medidas que se tomaron creo que fueron las adecuadas y aguantar, o sea, aguantar. Hemos estado recuperando el tema de ventas, hemos estado recuperando el tema de márgenes gracias a buscar también nuevos ingredientes que nos permitan tener mejores costos, pero sí fue un tema muy complicado, honestamente. Perfecto. Y bueno, pues para lograr todo este proceso, obviamente se requiere de preparación. Y algo que a nosotros nos entusiasma mucho es conocer un poco más de la preparación que se tiene en bueno, en este caso, en tu persona, con estos estudios que se tienen, porque obviamente todo lo que nos has venido contando deriva de estar preparado para diferentes situaciones. Entonces nos gustaría que compartieras con nosotros un poquito acerca de tu preparación y de todo lo que has inyectado a Cuadritos. Gracias. Pues yo soy ingeniero químico, o sea, fue como un requisito casi de parte de la familia, que para poder pertenecer a la empresa tenía que tener la ingeniería química, ¿no? Y no porque fuera algo insensato, porque finalmente creo que mi padre siempre me dijo, o sea, yo no te voy a dejar nada más que el dinero que te pueda dejar no es tan importante como la educación que te pueda dejar. Finalmente que la educación va a ser lo más importante que la educación y la formación que yo te voy a dar va a ser lo que más te puedo dejar como un legado para tu vida y todo lo demás es una ayuda que te puedo dejar, pero lo más importante y trascendental tiene que ser tu educación. Y bueno, o sea, estuve algunos años desde antes de que me fuera a la carrera, del país, estudiando inglés, y hice mi carrera de ingeniería química en Monterrey, en el TEC de Monterrey, una carrera sumamente complicada, la verdad. O sea, me inclinaba un poco más hacia el tema de alimentos, pero sabía que era un requisito y sabía que no solo lo veía como un requisito, sino también lo veía como algo que tenía que saber, porque finalmente me decía, es que no puedes llegar a simplemente administrar, no puedes llegar como un contador, no puedes llegar como un administrador, tienes que llegar, porque esa es su filosofía, tienes que llegar como una persona, como un ingeniero de procesos que conozca y que sepa perfectamente que si falló la caldera, sepas qué tienes que hacer, que si falló el homogenizador, sabes qué proceso significa, qué tienes que hacer y no te atengas a que alguien que sepa lo que tú no sabes tenga que saber la solución, ¿no? Digo, él es un apasionado por el tema de los fierros, por todo el tema de la ingeniería, él le fascina. A mí me gusta un poco más la parte de marketing, la parte administrativa, pero sin duda entiendo su razonamiento, ¿me entiendes? Entonces, bajo ese alineamiento estudié ingeniero químico administrador en Monterrey, termino la carrera y apliqué, tuve la fortuna de que me aceptaran prácticamente de inmediato una vez terminando la carrera para hacer la maestría en alimentos, en tecnología en alimentos, en la Universidad de Cornell, una universidad de las mejores del mundo en Nueva York. Y me fui para allá, fue algo súper increíble, la verdad es que me gustó mucho, a pesar de que no tenía la preparación como tal de alimentos que normalmente tiene quien hace una maestría en alimentos. Me costó un poco más porque tuve que aprender un poco más de lo que yo no sabía del tema de alimentos, pero sin duda fue algo muy, muy bueno. Hay una parte de ahí que estuvo muy padre fue que en la maestría, obviamente como la gran mayoría de las maestrías, te obligan a tener una tesis. Y en esta tesis, mi proyecto de tesis fue elaborar una barra de proteína, una barrita que le diera la proteína de todo el día a un niño desde 1 a 10 años, que son aproximadamente 10 gramos de proteína, pero que el presupuesto o que el costo de la barra estuviese dentro del presupuesto del gobierno federal para desayunos escolares, que eran como de 5 pesos. Entonces yo con 5 pesos tenía que buscar el darle 10 gramos de proteína para un proyecto de una barra ya saborizada y ya lista y empacada con su empaque, ese producto terminado, buscando que el gobierno pudiese utilizar este proyecto para poder eliminar la muerte o la desnutrición que existe todavía a la fecha, sobre todo en niños, ¿no? Porque la malnutrición en niños, desgraciadamente, cuando un niño no tiene, sobre todo la proteína, no tiene la proteína necesaria durante toda su niñez, le afecta de manera permanente durante toda su vida. ¿Por qué? Porque la proteína finalmente hace toda la parte del crecimiento y la formación de los músculos, entonces, o sea, literalmente topas como tal su crecimiento y todo su desarrollo para toda la vida. Entonces, yo considero que es algo sumamente importante que se debería atacar. Esto lo preparo y lo desarrollo en torno a una tecnología que la empresa, mejor dicho,
habían desarrollado en la empresa derivado de la creación de una fundación. Me remonto un poquito a la fundación y ahorita lo tocamos un poco más a detalle, pero la fundación la inician mis padres en 2010, o sea, como un tema meramente filantrópico. Ellos con una intención y una vocación, tanto mi padre como mi madre, de devolver algo a la gente, de devolver algo a la sociedad. Finalmente ellos creen 100% en que en el dar y recibir, en el que cuando tú recibes, tú tienes la obligación de dar de vuelta, ya sea tiempo, o sea, dinero, esfuerzo a quien menos tiene. Entonces, ellos buscaban la manera de cuál era la forma más eficiente de poder distribuir un poco a Dios a través de ayudar a la gente y deciden montar una fundación que decide montar un banco de alimentos. Un banco de alimentos que básicamente acopia alimento de todo el país, ya sea que está próximo a caducar, ya sea que no pasó aduanas por falta de documentación, ya sea que tiene algún problema como tal para comercializarse, pero es aceptable para ser consumido y se le entrega a la gente que menos tiene. En ese proyecto, una vez que la primera misión de la fundación fue que nadie muriera por hambre, porque decíamos, es inconcebible que estamos produciendo una cantidad de toneladas de queso y que a una poca distancia de aquí de la planta se esté muriendo alguien de hambre. O sea, ¿cómo es posible que nosotros como seres humanos dejemos que pase eso, no? Entonces, la primera misión en 2013, si no me recuerdo, cuando inicia la fundación, fue eliminemos la muerte por hambre. Y se logró hacer en prácticamente el primer año. Nadie moría por hambre. Pero al cabo de 3 años, 5 años, nos dimos cuenta, y bueno, o se dieron cuenta porque todavía no participaba en la fundación, para ser honesto, se dieron cuenta que si bien no estaba la gente muriendo por hambre, tampoco le estábamos haciéndole un beneficio en cuestión de su salud, porque igual lo mismo le entregábamos Coca-Cola o entregábamos papas o entregábamos lo que fuera con tal de que no murieran de hambre. Entonces, entra en un desarrollo innovando, entra en un desarrollo de innovación buscando una fuente de proteína que tuviese un costo competitivo, porque también todos sabemos que toda la gente que se quiere ver bien y busca en el mercado fitness, la proteína es lo más caro y es una realidad. Entonces, ellos buscan, toda la gente de investigación y desarrollo de la planta, se volcó a buscar una fuente de proteína que fuese accesible y menos costosa. Y encontraron que después de estar haciendo varios análisis y viendo las diferentes fuentes, encontraron que nosotros producíamos leche de soya. Y un producto, a la hora que elaboras leche de soya, a partir del grano de soya, del cotiledón, como subproducto o como merma, se genera una pasta. Y esta pasta, a la hora de analizarla, te das cuenta que tiene 50% de proteína y 50% fibra. Pero es una pasta sumamente complicada de secar. Es una pasta que en menos de 24 horas, si la dejas a temperatura ambiente, huele a muerto, impresionante por la cantidad de proteína. Pero es súper buena. Y aparte no puede ser consumida por el ser humano como tal porque tiene ciertos azúcares que el cuerpo humano no desdobla. Y toda la parte de la ganadera sí desdobla. Entonces, sí, todo el proyecto de innovación fue cómo hacer que esta pasta incorporarla, o sea, hacerle lo que se le necesite hacer a esta pasta para poder hacer que pueda ser una fuente de proteína confiable para introducirla a los alimentos. Y se logró como un proyecto piloto, porque no se logró desarrollar la pasta y la tecnología, pero se quedó como guardada en el cajón como bueno, ya está, pero era muy complicado ya como que la aplicación y era muy costoso el secado. Entonces yo en la maestría justamente mi proyecto fue el utilizar esta pasta, que yo sabía que teníamos la tecnología para secarla y para quitarle esos azúcares y quitarle sabor, y esta pasta incorporarla con otros ingredientes que estuviesen dentro del presupuesto y poder generar la barrita. Total, la generé como proyecto de tesis, o sea, obviamente a nivel piloto, no a nivel industrial, en la maestría, y entonces estuvo muy curioso porque regreso de la maestría. Me acuerdo mucho que yo regresé, no sé, a mediados de semana, en una mitad de semana, y para el sábado estaba en la planta con mi papá. Obviamente yo no tenía ni oficina, ni mucho menos estaba en su oficina con él, y estaba un muy amigo de él que participa con nosotros en el tema de coches de carrera. Y me pregunta, oye, ¿qué hiciste de tu maestría? Le platico de la barra. Y me dice, oye, es que ahorita hay justamente eso fue 2010. Y me dice, no manches, que ahorita hay un proyecto que está buenísimo, que se llama Iniciativa México. Y Iniciativa México está buscando los mejores proyectos de todo México y tu proyecto está poca madre, o sea, de que tienes que meterlo.
yo por supuesto que dije, no hombre, qué flojera, o sea, no quiero saber nada de, o sea, de nada, te estoy como cansado, vengo llegando. No, por favor, fue tanto su insistencia que me dijo, no me voy a ir de esta oficina, o sea, y sacó su computadora, si no lo inscribimos ahorita. Así de que bueno, ya de que va, lo inscribimos, y un año después acabamos en tercer lugar de Iniciativa México. O sea, llegó un momento en donde ya nos empezaron a marcar, ¿sabes qué? Es que ya vas entre los, no sé, 15,000 finalistas, oye, vas entre los 10,000, de repente ya éramos 1,000, y así, oye, ¿sabes qué? Ya tienes que venir ya tienes que venir. Obviamente el proyecto estaba inscrito a mi nombre, de hecho el proyecto se llama Fuente, ¿cómo se llama? Fuente de Alimentación para la jornada completa. O sea, era mi barra como tal lo que estaba yo proponiendo como proyecto como tal. Y la verdad es que dije, oye, está padrísimo, pero finalmente o sea, la parte importante del proyecto lo generó mi papá. Entonces dije, oye, yo creo que tú eres el adecuado para que hagas como que, para que la presentes, ¿no? Obviamente la parte importante es la generación de esa tecnología, porque si esa tecnología se pudiese hacer de manera real a nivel industrial, todas las plantas que existen en todo México, por ejemplo, en Nutrioli, que fabrican los aceites de soya, que son varias plantas en todo México, ellos también tienen ese desperdicio de esa materia prima, que esa materia prima se pudiese ocupar para hacer productos fortificados. Y se puede fortificar desde tortillas, desde botanas, desde bueno, bajas de proteína, lo que tú quieras, ¿no? Con un costo muy competitivo. Entonces, pues sí estuvo muy padre, fue todo un año decimos en la familia que fue un año en donde mi papá se subió al tabique porque se sentía como estrella, pero estuvo muy padre, fue una experiencia muy bonita. Excelente. Y pues bueno, justo como mencionas, fue un proyecto que sacudió México. Sí, Recordaremos que pues las dos televisoras más importantes del país estaban respaldando eso. Y exacto. qué orgullo que personas que representan a Celaya y que representan a México en general tienen este tipo de proyectos y de iniciativas sumamente importantes. Y ahora, qué bueno que nos comentas esta fundación, este Banco de Alimentos, porque queremos conocer un poquito más por la relevancia que tiene no solo en México, sino en Latinoamérica. Gracias. Sí, bueno, este banco se llama Fundación Nutrición y Vida. Es un banco de alimentos que está prácticamente a un lado de la planta de Encuadritos, aquí en Celaya, Guanajuato. El día que quieran pasar a conocerlo, están más que invitados toda la gente para que Muchísimas lo puedan gracias. venir a conocer. Es muy interesante porque a diferencia de la fundación tradicional que nosotros como que tenemos idea de que es una fundación que básicamente o sirve para desviar y para no pagar impuestos, que muchas empresas lo hacen, o sirve o nada más sirve y funciona a base de donativos. Esta fundación la crean mis padres, como ya comentaba, con una visión más empresarial, con una visión sobre todo más que empresarial, con una visión de autosustentabilidad. O sea, le dije la idea era, no quiero que la fundación sobreviva únicamente a base de que nosotros estemos depositándole dinero. Queremos que la fundación tenga su esencia, sea como una pequeña empresa como dicen en inglés, sin profit, o sea, sin buscar utilidades, que el beneficio de la empresa la ganancia de la empresa y la razón de ser sea cada vez llegar a más gente y más gente. Esta empresa, esta fundación, entonces, se crea y se desarrolla de la siguiente manera. Como ya comentaba, toda la parte de alimentos se acopia de todo el país, o sea, literalmente desde las fronteras de Estados Unidos hasta el sur, de toda la frontera, de toda la parte del país. También, por ejemplo, el producto que también puede llegar a estar próximo a caducarse. En autoservicios, por ejemplo, hay casi siempre un margen de tiempo de la fecha en la que está marcada el producto a la fecha en la que ya realmente el producto ya está ya totalmente caducado y ya causa un perjuicio el que se utilice como alimento de alguien, ¿no? Entonces, acopiamos todo ese alimento que se recoge, se analiza por parte de la empresa, o sea, por parte de Cuadritos. Cuadritos se le apoya obviamente en muchas cosas, pero puntualmente aquí en el tema de calidad le apoya mucho para analizar que el producto que nos dan lo validemos que está en óptimas condiciones para ser consumido. Luego bien, también consideramos que también el regalar por regalar tampoco es lo más adecuado. Sin embargo, hay ocasiones en donde sí ocupas regalar porque la gente no puede pagar ni hacer absolutamente nada, y hay ocasiones en donde tú ves a un par de viejitos de 60, 70 años, bueno, viejitos 80, 90 años, perdón, que, que no pueden, que literalmente no tienen la capacidad de salir a trabajar porque están cuidando 5 o 6 niños que le dejaron los papás que se fueron a Estados Unidos, y entonces, ¿qué haces? O sea, se están muriendo de hambre los niños y los señores.
y viven a base de lo que les da la gente, ¿no? Y si no les da la gente, ahí están muriéndose de hambre en chozas, súper frustrante. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene un primero que nada, se tiene la parte del acopio de alimentos. Luego, por parte de la gente a la que se va a beneficiar, se tiene un equipo de trabajo social. Esta gente del equipo de trabajo social lo que hace es llegar a las comunidades que están, primero empezamos a crecer de manera orgánica, probablemente de la fundación de donde estamos hacia afuera. Y obviamente a base también de que típico que te llegan a decir es que tal comunidad y tal familia, tal comunidad hay tal situación. Y empezamos a buscar, a llegar a esas comunidades, a esas familias, y este equipo de trabajo social lo que hace es un análisis real de la situación económica y situación que vive cada familia para determinar si son aptos de ser beneficiados y si tienen o no la capacidad de poder pagar un diezmo, un 10% de la despensa. Entonces, si son aptos, o cualquiera de las dos, si son aptos y ya sea ya sea con algún tipo de cobro o no, entran al padrón de beneficiados. Y una vez que entran al padrón de beneficiados, normalmente la gente siempre, la gente aunque está en carencia alimentaria, normalmente son familias amplias, son familias grandes. Y lo que les pedimos es que un miembro de cada familia venga a la fundación una vez a la semana para que ellos nos ayuden a hacer el armado de las despensas. Porque obviamente acopiamos los trailers de alimento y llegan los trailers y se almacenan en el almacén, valga la redundancia, y pues de ahí, ¿qué haces con eso? ¿No? Tienes que buscar manos que te ayuden a empezar a hacer la selección del alimento, a quitar lo que existe ya malo, en malas condiciones, y armar despensas lo más variadas y lo más mejor surtidas que puedas para que tengas la mejor despensa que puedas. Ese trabajo normalmente se lleva a cabo por parte de un miembro de la familia, de cada una de las familias. Y además de eso, también se les cobra, prácticamente está como en 70 pesos, una despensa para una familia entera durante una semana. Entonces, con esta cuota de recuperación, que sí le llamamos nosotros, con esa cuota de recuperación, hace prácticamente autosustentable la operación del Banco de Alimentos. O sea, el Banco de Alimentos actualmente contamos con cerca de 30 personas en todo el equipo, cuenta con trailers, cuenta con camionetas de reparto, o sea, ya es una empresa como tal, como lo decía antes, pero sin fin de lucro, es lo que buscamos. Y actualmente, bueno, para primero por orden, o sea, logramos en prácticamente 5 años, logramos llegar a ser la fundación que más alimento entregaba prácticamente a nivel Latinoamérica. Actualmente estamos entregando alimento a cerca de 80,000 personas de manera semanal, perdón, mensual. Entonces ahora sí que una gran historia de éxito, sin lugar a dudas, con una visión, insisto, de autosustentabilidad, de trabajo por el prójimo. Y como comentaba, hay mucha gente que realmente no tiene ni esos 70 pesos a la semana para entregarnos, ni mucho menos la capacidad de ir a trabajar, a la fundación, a ayudarnos con esta selección de alimento y se le entrega completamente gratis. Además de eso, también con la utilidad que se queda a la fundación o que puede llegarse a generar de esa operación, también se hacen lo que se llaman casos especiales, un comité de casos especiales. Y en este comité, del cual formo parte, básicamente lo que hacemos se nos presenta, la gente de trabajo social nos presenta, obviamente ellos que están en contacto con la gente, pues también ven esas necesidades puntuales, ya no de carácter alimenticio, sino ya de carácter por ejemplo, hemos ayudado a gente con cáncer, logramos salvar a través del apoyo de un doctor en Guadalajara, una niña que estaba prácticamente desahuciada con leucemia, y la logramos salvar a través de este doctor en Guadalajara. Nosotros le apoyamos con todos los traslados, pagos de medicamentos, hasta que prácticamente estuvo ya curada. Es una gran historia de éxito. Obviamente con el tema de sillas de ruedas, con el tema o sea, a veces inclusive hasta apoyarles con algún tema de inversión para mejorar las condiciones de su casa, de gente que está viviendo en una situación súper mal. Ha sido, o sea, insisto, pues muy, que te da mucha satisfacción, muy satisfactorio el poder permanecer en esta fundación, porque finalmente, o sea, creo que todos tenemos que tener ese balance, ¿no? El tema de trabajar, el tema de la ambición por tener dinero, por tener una mejor calidad de vida, por darle una mejor calidad de vida a tus hijos, que fue la ambición que tenía mi padre, sin lugar a dudas. Esa fue la motivación que tenía, porque él no quiere, él me decía,
Yo no quiero que vivas lo que yo viví, la carencia que yo viví, yo quiero que tengas una mejor vida y darte la oportunidad que tú puedas a su vez dar una mejor vida a tus hijos, ¿no? Pero creo que no solo se trata, y tengo que reconocerlo a él, o sea, y a mi mamá, porque finalmente, como les comentaba, o sea, mi familia viene desde abajo y mi madre no fue la señora que estaba sentada esperando a que llegara, o sea, a pesar de que nos tenía a nosotros, a mí y a mi hermana, ella se metió y ella es química farmacobióloga también, entonces ella llevó toda la parte de microbiología, la parte de calidad en las plantas, entonces hicieron un equipo increíble y a la fecha inclusive los ves viajando a donde quieras, partes del mundo a bucear y cosas así como un gran equipo, ¿no? Entonces, pero a lo que iba con mi comentario es que también creo que la parte del balance entre la parte de buscar tu beneficio y la parte de recompensar y devolver un poco al prójimo, creo que es algo súper importante que me han enseñado. Claro, y pues bueno, justo como mencionabas en el tema de la fundación, el hecho de hacer partícipes a las personas que están teniendo este beneficio de todo el proceso los ayuda a tener un sentido de pertenencia increíble con esta causa. Y volviendo al apartado de motivaciones, que es algo que nos llama mucho la atención, ¿cuáles son tus motivaciones para lograr ese balance entre voy a generar estrategias, voy a ayudar a personas, voy a generar tal vez algo en el apartado de marketing que nos comentabas hace un momento? Ujú. ¿Cómo logras ese balance entre la vida personal y la persona que está innovando con proyectos también personales, pero también la que está abasteciendo todos estos proyectos que están dejando un gran impacto en la sociedad? Pues sí es un poco a veces complicado, o sea, pero tratas, no sé, simplemente tratas de balancear, o sea, creo que todos buscamos un balance en la vida, ¿no? Y a veces es complicado y a veces o sea, muchas veces yo he sentido que también a veces me pierdo, ¿no? En buscar ese balance y de repente te tropiezas y dices, no, me equivoqué, ¿no? O sea, no, creo que nadie tiene la varita mágica y que te diga por dónde tienes que caminar, pero creo que lo importante es ser humilde y sobre todo escuchar consejos escuchar y reconocer los consejos que te pueda dar la gente y sobre todo muchas veces los que más te lo hacen es la familia, ¿no? Que te dan sus consejos y que te dicen, oye, tal vez te estás equivocando en esto, y escucharlos y hacer algo al respecto, ¿no? Mi motivación que es, sin lugar a duda, mi familia, o sea, mis hijos son mi motor, o sea, mucho mi papá me lo decía, es que ustedes, y me decía mucho, no le entiendes lo que te digo, el día que seas padre lo vas a entender y ahora lo entiendo perfectamente, o sea, mis hijos son mi motivación sin lugar a dudas. Tengo una motivación personal, por mí mismo también lo reconozco, por crecer, por ser una persona exitosa, por ser una buena persona, ¿sabes? Me interesa mucho, no tanto lo que diga la gente, sino el yo sentirme a mí mismo una persona capaz, una persona que entregue resultados y que también apoye, y no solo en la parte empresarial, no solo en la parte financiera, sino en la parte también de compromiso al prójimo. Y sí, o sea, de repente sí es complicado, pero creo que es importante tener las ganas ¿sabes? Tener las ganas de que te importe no solo lo que te pasa a ti, sino que te importe lo que pasa a la gente que está al lado de ti, porque creo que la intención de todo ser humano debería de ser dejar algo mejor después de que llegamos, ¿sabes? O sea, mejorar las condiciones por cada persona que tocas, que puedas dejar algo positivo y puedas hacer algo mejor por no solo la gente que está necesitada muriendo de hambre, sino hasta por la persona, hasta por tus hijos, por tu madre, por tu padre, o sea, creo que si todos buscáramos eso, seríamos una mucho mejor sociedad y un mejor mundo, ¿no? Desgraciadamente, no todos a veces nos pasa por la cabeza y a veces, insisto, hasta nos equivocamos todos, pero pues sí, es parte de mi motivación, o sea, siempre estar activo, o sea, siempre soy una persona que me gusta, vaya, tengo la escuela de mi padre y aparte él me va casi casi como que dejando ya todos los proyectos que él va sacando, que es sumamente activo, entonces ahí voy tomando también como las riendas de esos proyectos que va generando, tratando de organizarlo. Él ya está un poco más también en la parte ya dejando la chamba, ya un poquito teniendo más tiempo para él, lo cual considero que es también su momento, o sea, de que pueda también ya tener un retiro joven que pueda disfrutar y no un retiro ya cuando ya no pueda ya tener la capacidad de viajar y moverse y bucear y subir y bajar, ¿no? Entonces me da gusto ver que ahorita está ya en una etapa de disfrutar por lo que tanto ha trabajado. Sin duda creo que tanto la formación mía y de mi hermana ha sido brutal, entonces, o sea, yo estoy seguro que no tiene, o sea, y yo sé que él
él mismo lo dice, ¿no? Que no tiene que preocuparse ni que estar ahí atrás viendo si sí o si no lo hacemos, ¿no? Creo que esa parte se siente cómodo y por eso mismo como que está también cómodo de poder como que, ok, pues fíjate que voy un mes, ¿no? Y ahí vengo el siguiente mes y no pasa nada, ¿no? Excelente. Ujú. Pues es verdaderamente maravilloso cómo hablas con gran orgullo de todos tus proyectos, de todos estos logros, pero sobre todo de tu familia, de esas Ujú. raíces, de ese sentido de pertenencia. Y también creo que algo debe tener lo que refiere a las pasiones. Ujú. ¿Cómo entra Héctor González al mundo del automovilismo? Fíjate que es curioso fue curioso porque, o sea, igual, o sea, nadie, nadie es perfecto y de niño, por ejemplo, mi papá es un apasionado del tema de los autos, de los fierros y de todo, dice todo lo que huele a gasolina me gusta, o sea, literalmente todo lo que huele a gasolina le gusta. Eh, y si aparte, si es con adrenalina, más. Entonces, eh, o sea, insisto, motos de agua, motos de calle, coches de carreras, o sea, desde que yo me acuerdo, él ha participado en competencias tal vez no lo pudo hacer desde joven porque no tenía la capacidad económica para hacerlo, como ya lo comentamos, pero inmediatamente en el momento en el que pudo tener un poco de dinero para hacer algo de su hobby, lo primero que hizo fue empezar a hacer coches de carrera. Por ejemplo, participó en la carrera panamericana cuando inició, una carrera panamericana que era sumamente, y todavía la fecha riesgosa, pero en esa fecha yo recuerdo, o sea, bueno, no recuerdo, sé por la historia que comentan, una carrera panamericana es una carrera que se corría de punta a punta del país, por las carreteras literalmente libres y más peligrosas que te puedas imaginar de todo el país. Las carreteras sí había etapas de velocidad, había etapas que no tenías que ir tan rápido, pero había etapas de velocidad en donde, ¿qué es lo que hace que la Policía Federal cortaba la circulación de esa carretera libre para que pudiesen transitar los autos de carreras? Pero igual te topabas con un hoyo, que con una vaca, que con un caballo, que con una persona. O sea, ya había N cantidad de muertos por, por cada año. Es una carrera que todavía a la fecha se sigue realizando ya con un poco más de medidas de seguridad. Ya no existen los muertos, gracias a Dios, aunque a pesar de ello, pues una carrera sumamente riesgosa porque finalmente en el ámbito de las carreras de autos, tú vas en un medio controlado. Y lo que muchas veces la gente no se da cuenta es que cuando tú vas muy rápido en la calle, por no decirlo peor, tú no vas con un ambiente controlado y tú no controlas, tú puedes tal vez controlar lo que tú estás haciendo y lo que tú estás manejando y tú sabes que sabes manejar bien, pero los accidentes considero que provienen mucho de los factores externos, que es que el otro piloto, el otro persona que iba manejando no sabía y no tiene la expertise, no supo reaccionar, y entonces en estas condiciones de las carreras panamericanas, pues te enfrentas con condiciones también externas, que por no ser un ambiente controlado, y aun cuando controles el tema del tráfico vehicular, pues tienes otras miles de condiciones que pueden pasar dentro de tantos kilómetros de distancia en esa carrera. Y la corrió cerca de 8 años esa carrera, tuvo varios accidentes, hasta que un día así abajo de un precipicio, se fue por un precipicio, no le pasó nada, gracias a que el coche estaba bien hecho en cuestión de seguridad, pero sí te puedo decir que mi mamá le dijo, es la última vez, si te vuelves a subir a ese coche, me voy. Entonces sí fue a raíz de que lo paró. Me acuerdo mucho que ese coche era un Porsche antiguo modelo 56, un Porsche 356 modelo 56. Y con mucho cariño, me acuerdo que ese coche, después de que lo terminó y creo que estaba chocado, lo mandó a reparar, a restaurar, porque le tenía obviamente mucho cariño, y lo guardó literalmente así ya totalmente listo, de vuelta hecho para carreras, lo guardó para el día que yo quisiera correr. Creo que el coche estuvo guardado más de 10 15 años, o sea, porque eso fue cuando yo estaba muy chiquito. Y, y entonces, es curioso, o sea, y lo veo ahora que soy padre, que a veces lo que uno como padre más quiere y más como empuja a los niños a hacer, es a veces lo que los hijos menos quieren, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de que cuando era joven, o muy chico, llámese 10 años, que mi papá me decía, no, vamos a a las carreras, vamos a ver estos coches, y yo como que no me llamaba mucho la atención, como que decía, pues no, como que gracias, voy con mis amigos, o quiero jugar otra cosa, o no sé. Y no fue hasta los 15 años que me empieza a mover un poco el tema de la gasolina, verdaderamente, que me empiezo a volcar un poco al tema de las motos.
al motocross puntualmente, me empieza a gustar mucho las motos y finalmente un día, oye, dame chance, pero no motocross porque era muy peligroso. Bueno, una moto para poder salir a las brechas, a las brechas antes era muy conocido aquí. Salíamos, salíamos desde la, bueno, finalmente me la compra y salíamos desde el río de la Laja, de la entrada de Celaya, y nos íbamos hasta Comonfort, por toda la brecha del río de la Laja. Era algo súper divertido, súper deportivo, totalmente sano. Y para mí creo que fue algo muy importante porque yo, o sea, porque no, o sea, sí, así, independientemente, imagínate, eso fue cuando tenía como 15 años. A los 15, 16, que típico que todos empezamos con el tema de la tomadera y que de repente pues se te pasan las copas y todo, pero independientemente de lo que si saliera o a la hora que llegara del antro, si salía o lo que tú quieras, yo a las 8 de la mañana los domingos tenía que levantarme porque tenía que salir en la moto y tenía el compromiso de salir con el grupo con el que estaba. Entonces creo que también eso, tal vez no me apartó al 100%, pero sí me apartó de una muy buena cantidad de fiestas y por algo deportivo y sano, ¿no? Entonces, empecé con el tema de motocross haciendo enduro, en este caso. Yo quería correr, obviamente la moto era de motocross, entonces no era ni siquiera una moto de enduro. Entonces, yo le decía a mi papá que sí quiero correr en motocross. Y me decía, es que es muy peligroso, te vas a dar un fregadazo y te vas a romper algo. Total, un día hacia la aventura me aventé así que en contra de la decisión de mi papá y me fui a una carrera de motocross que ahí me apoyó otra persona que estaba ahí conmigo, con la que nos íbamos. Y total, de que como a los 16, 17 años fui a mi primer carrera de motocross y me acuerdo muy orgullosamente que regresé con un tercer lugar de novato, pero con un tercer lugar de motocross. Y fue la manera en que le dije a papá, ves que sí puedo, o sea, sí dame chance de correr si quiero correr. Y total, no tuve otra más que decirme, bueno, sí, pero consíguete un maestro que te enseñe bien, o sea, porque no quiero que te rompas el cuello haciendo esto, ¿no? Sí te puedo decir que fueron los peores golpes que me di en mi vida en la moto, o sea, sí está muy peligroso, pero también es algo como muy satisfactorio el correr tanto en enduro como la participación en carreras de motocross. Estuve con algunos maestros y no fue hasta que tuve 18 años me acuerdo mucho, venían normalmente cada año, cada 2 años hacen escuelas de manejo. Venía una escuela de manejo que venía con la Porsche, literalmente, y era en la Ciudad de México, en el Autódromo de Hermano Rodríguez, algo así súper fregón. Y obviamente mi papá estaba así de que súper ilusionado y me dice, ¿cómo ves? Vamos a la escuela de manejo. Yo ya me sabía manejar, pero pues no tenía ni siquiera mi licencia. Y total de que, pues vamos. Y la verdad es que me acuerdo mucho que venía de regreso después de 2 días, 3 días que fue la escuela de manejo, con pilotos que venían inclusive de otras partes del mundo a enseñarte y te enseñaban de todo, la parte técnica, la parte teórica, primero que nada, y la parte práctica como tal, ¿no? O sea, desde cómo frenar un coche que no tiene sistemas de ABS, cómo frenarlo en mojado, cómo tomar una curva, cómo trazarla, cómo trazar tus curvas, cómo aproximar un coche, cómo pasarlo, los rebases, toda la parte técnica que es algo padrísimo. Y luego inclusive también lo hacías en la parte ya activa, ya en los coches, y con un maestro que te iba diciendo y te iba enseñando. Y desde cómo hacer un ABS con el pie hasta, te digo, hasta cómo trazar toda la pista. Entonces fue algo, para mí fue brutal. Yo me acuerdo mucho que venía de regreso de México con mi papá. Nos fuimos juntos de vuelta porque cada quien se llevó su coche para que cada quien pudiera tomar su clase. Y vine con mi papá y le dije, es que esto es lo más fregón que he hecho en mi vida. O sea, wow. Y así mi papá así de que, a huevo. Y no fue entonces hasta que eso pasó que me dijo, aquí está el coche que te tenía preparado para correr. Y lo que resulta es que después de que la carrera panamericana fue muy grande, tuvo un auge muy importante, pero muchos coches después que pasaron de la carrera panamericana, que eran autos antiguos, quedaron como tal, pues, rezagados, por así decirlo. Entonces se creó una categoría que se llamaba Vintage. Esa categoría Vintage eran autos con mínimo 25 años de antigüedad, con todas las medidas de seguridad, llámese la jaula de roll cage que le llamamos, que es una jaula de acero que te protege el habitáculo del piloto, un tanque de gasolina que se llama fuel cell, que igual en caso de accidentes protege para que no explote, todo el tema del sistema de cinturones, obviamente con todo tu equipo también antifuego. Y entonces
ese coche era apto para estar participando en la categoría de vintage. Él se hizo de otro coche, armó otro coche y entonces te puedo decir que fue una formación brutal, increíble con mi papá, porque empezamos, o sea, los dos empezamos a correr de vuelta, bueno, empezamos a correr juntos, él de vuelta y yo empecé en el tema de vintage, en las carreras, en la categoría de vintage. Y obviamente empecé en la categoría más chiquitita, en la más lenta, por así decirlo, con un motor 4 cilindros, motor como de 8, para que se imaginen. Pero estuvo padrísimo porque logré el primer año quedar como novato del año y logré ganar inclusive el novato del año y gané el campeonato de esa categoría. Y entonces me empecé muy bien y empecé cada vez empezamos a meter un poco más de dinero al coche para poder subir de categoría y subir de categoría, subir de categoría. En vintage hay diferentes categorías dependiendo del tamaño del motor y la velocidad que genera. Entonces hacen pues tienen muchas categorías. Se divide desde la A, que es la más rápida, la casi libre, hasta la E. Me acuerdo que empecé en la E y fui subiendo hasta que llegué a ganar así todas las categorías. Y ya que ya que llegué a la categoría donde está mi papá, porque mi papá estaba en una categoría más alta, me acuerdo mucho que le digo, oye, déjame manejar tu coche. Me acuerdo mucho que era una carrera en Monterrey. Y le digo, oye, dame chance de manejar tu coche. Y me dice, mira, te lo presto. Y si me logras bajar mi tiempo que hice en la pista, te lo quedas. Y lo logré, lo logré bajar. Y total, me quedé terminando con el coche. Entonces logré ahí subir a la categoría estelar. Y logré ganar prácticamente todas las categorías. Después de ahí sentí que tenía habilidad para manejar y ya no solo era como el hobby. Y mi papá es mucho de que me dice, yo te ayudo con algo, pero yo no te voy a dar todo. O sea, si yo te ayudo, yo te pongo tal vez si tú quieres la mitad o un poco más, menos de la mitad, pero la chamba que tienes que hacer si tú quieres ya manejar de manera profesional en NASCAR, que era pues, obviamente la categoría más importante, o es la categoría más importante en México, me dijo, yo te pongo sobre la mesa algunos contactos, gente que puede apoyarte, patrocinadores, pero el que tiene que hacerlo eres tú. Entonces, yo te apoyo con esos gastos, pero tú tienes que buscar el otro 50%. Entonces, me acuerdo mucho que, pues, de así, a chambear, ¿no? A chambear ya por tu hobby, por tu sueño de querer ser piloto profesional. Y me fue muy bien, o sea, la verdad es que estuvo padrísimo. Logré primero que nada tener un apoyo de una empresa alemana de lubricantes, que ni siquiera había sido una empresa que me pusiera mi papá, fue una empresa que yo conseguí y logré empezar en la categoría preestelar, que eran los V6 en ese momento, ahora son las pickups, y empecé a subir hasta que logré conseguir un muy buen patrocinio de una empresa que se llamaba, no sé si recuerdan, Napa Autopartes, que era la competencia de AutoZone. Napa es una empresa mundial, está en varias partes del mundo, y habían venido a poner la representación de México directamente de los gringos, y tiene mucho empuje y tienen ya cerca de 10 tiendas en todo el país o más. Y esta empresa me apoyó de una manera muy importante, que fue la que me logró dar el apoyo para brincar a crear mi propio equipo y buscar que fuera ya un tema de negocio, o cuando menos que no me costara el hobby, porque era una categoría sumamente costosa la NASCAR, ¿no? Entre llantas, preparadores, viáticos, había que llevar el tráiler, había que tener toda la parte preparada para los invitados, o sea, se volvió de ser algo meramente de un hobby que venía de vintage, así de estar con mi papá jugando los coches y sí participando, pero algo un poco más de hobby, se volvió a ser algo ya meramente profesional, ¿no? Entonces fue algo apasionante, o sea, sin lugar a dudas, algo que marcó mi vida. Actualmente nada más sigo participando en vintage. NASCAR ya representa tal cantidad de tiempo y recursos y todo que ahorita con el tema de la familia me he volcado un poco más al tema familiar y al tema de la empresa y dejé un poco el tema de NASCAR. Sin embargo, ahí está el equipo. Pero sí fue un tema brutal de experiencia, la verdad que disfruté y sigo disfrutando todavía la fecha. Ok. ¿Y cuál consideras que ha sido tu carrera más importante? Pues fíjate, tuve la oportunidad que cuando inauguraron el óvalo de Chihuahua, el Dorado Speedway, ahí me tocó participar con la categoría preestelar todavía en ese entonces, no llegaba a la categoría estelar, y ahí
tuve o sea, fui el primer lugar de esa categoría, pero lo curioso fue que es el primer piloto, fue el primer piloto que ha ganado en esa pista. Como era de reciente creación y nosotros participábamos previo como preestelar a la categoría de los V8, pues está padre ser como que el primer piloto que haya ganado en esa pista. Y bueno, de ahí en fuera, obviamente los campeonatos que digo, ningún campeonato es fácil, ningún campeonato es como que hay X, ¿no? O sea, como que todos los campeonatos cuestan, cada carrera es de concentración, cada carrera es demandante, de cada carrera te bajas, aún de los vintage, aunque no sea en NASCAR, obviamente NASCAR es multiplicado por dos, porque las carreras son más largas, practicas casi siempre desde el viernes, el sábado son calificaciones y el domingo es carrera, tienes un público de 10, 20 mil personas viéndote, y en Vintage es amateur, entonces no siempre hay espectadores, a veces puede o no haber espectadores, pero el nivel de demanda físico que requiere el coche, pues también sigue siendo, o sea, las velocidades a las que llegamos en el Vintage, tanto en el NASCAR estelar, en la categoría grande, pues son similares, entonces son coches muy diferentes, pero finalmente ambos son muy demandantes, entonces está muy padre y sí, creo que aparte de esa carrera de Chihuahua, una carrera también que me fue muy bien en Querétaro, que era como la carrera de casa siempre de NASCAR, la de Querétaro la sentía como si fuera local y los muchos campeonatos que he logrado ganar en primer lugar de la categoría de vintage. Ok, perfecto. Más o menos, ¿cuántos campeonatos has ganado? Más o menos unos 10 más o menos unos 10 campeonatos. Sí, Ok, sí, sí. Sí, ya impresionante. algo. Sí. ¿Y qué pasa por tu mente cuando estás pues en el auto, cuando tienes esa cantidad impresionante de espectadores? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué es esa adrenalina? ¿Qué experimentas? No sé, si pudieras compartirnos un poco más de esa experiencia. Es algo que te puedo decir que es indescriptible, pero lo que sí pasa, obviamente antes de que te subas al coche estás muriéndote de los nervios. O sea, y yo creo que el que no, o sea, casi te puedo asegurar que todos los pilotos, al estar cantando el himno nacional antes de subirte al coche y estar con tu familia agarrados de la mano, te estás muriendo por dentro de nervios. O sea, es la presión como tal que genera toda esa gente, esa energía es algo que es sumamente, que te pega, ¿no? Pero una vez que enciende los coches y que te dan luz verde y que te dan la bandera verde, sí te puedo decir que es la única cosa en mi vida que he sentido en donde entras como en un trance, o sea, o sea, tu mente se queda, o sea, no hay una sola cosa, te puedo asegurar, te puedo decir que no hay una sola cosa por la que pase por tu mente que no sea específicamente el estar 100% adentro o sea, 100% inmerso en lo que estás haciendo. O sea, inmerso en lo que tienes que hacer, porque finalmente tú vas en el coche, por ejemplo, en el caso de NASCAR, tú vas en el coche, vas totalmente amarrado un asiento de metal que no puedes ni siquiera moverte, así, estás totalmente asegurado. Tanto tienes dos cinturones arriba, dos cinturones a un lado y un cinturón abajo, o sea, no de manera que te muevas absolutamente, no te puede caber un dedo por abajo del cinturón y tu cuerpo, entonces estás totalmente sujetado. Tienes un sistema que te agarre el casco en caso de accidentes para que no te desnuques, que te agarre el casco con unos cables que van a los lados, entonces tampoco tiene mucha, ni siquiera flexibilidad. Vas con un traje de 3 capas, que es antifuego, vas con unas botas especiales antifuego, vas con guantes, vas con una balaclava que te cubre la cara y vas con el casco. Entonces son cerca de 20, 25 grados de centígrados por encima de la temperatura ambiente. Y como los autos de NASCAR tienes el sistema de escapes que pasan por muy cerca de donde está el piloto, eso irradia una cantidad de calor que hasta adentro, pero hirviendo, ¿no? Tuve la oportunidad de tener un sistema que te inyectaba un poco de aire de la parte de afuera, lo cual te refrescaba muchísimo porque ese sistema te conectaba al casco y entonces te irradiaba aire fresco, cuando menos no hirviendo porque levantabas la visera y era el aire caliente que te quemaba la cara, o sea, brutal. Y ahí echarte 2 horas arriba del coche era impresionante, pero sí lo que te puedo decir es que o sea, era como un trance en donde estabas únicamente pensando en lo que estabas haciendo. Ah, y como no puedes voltear tanto porque tienes dos paletas aquí para el caso de accidentes que no te pase nada en la cabeza, tú vas concentrado en la parte de adelante y todo tu alrededor te lo va cantando un spotter. El spotter
es una persona que está en las tribunas. Dependiendo de la pista, puede haber uno, dos o hasta tres spotters. Cuando son áreas, si un spotter tiene la visibilidad para ver toda la pista completa, pues tienes uno. Si un spotter le falta la mitad de la pista, tendrás dos. Si un spotter pierde la visibilidad en determinadas partes, como es la Ciudad de México, porque está como metida entre árboles y no ves el 100%, ocupas hasta tres spotters. ¿Y qué hace un spotter? Tú arrancas, ves la bandera verde, aceleras fondo y tú vas escuchando y te van diciendo si traes auto afuera, si traes auto adentro, si te van alcanzando, si vas alcanzando. O sea, son tus ojos y tienes que depositar tu confianza, pero más que plena. O sea, tú pones tu vida en sus manos, porque aparte, si él te dice que enfrente se accidentaron, tú te frenas. Y si se te estrellan atrás, o sea, porque no se estacionan a ellos, pues, o sea, tú tienes que confiar a ciegamente en lo que te dicen, ¿no? Entonces, sí, te puedo decir que me apasiona, como podrás ver, brutalmente todo ese ámbito, o sea, porque, y siempre lo he dicho, es una mezcla de tantas cosas, o sea, uno diría es que el piloto, sí, el piloto es muy importante, pero la parte de la preparación del auto, la parte de que hace desde el mecánico, que checa la grasa del diferencial que está en el taller, y si no apretó los tornillos bien, o sea, con eso pierdes toda la carrera, o sea, es realmente un sistema de engranes que con uno solo que no esté bien alineado y bien hecho, te perjudica todo el esfuerzo y todo lo que te puedas haber gastado de dinero en la preparación de llegar a ese momento de estar en la pista acelerando a fondo, ¿no? O igual si el spotter te cantó mal y se equivocó, también va y puedes tener un accidente fuertísimo. Entonces sí, es algo que es muy apasionante, es algo muy padre, es un trabajo en equipo al 100%, o sea, no hay un miembro del equipo que no sea indispensable y tan importante como el otro, o sea, todos formamos como esa cadena de valor, como si fuera una empresa, y pues sí, imagínate, a la que tienes o sea, y es tan complicado ganar, porque son tan competitivos todos los equipos, sobre todo en NASCAR, que son inversiones millonarias, literalmente lo que tienen en equipo, en equipamiento, en gente, en preparación, en motores, en llantas, en desarrollo de motores, en los pilotos que son los mejores de todo México o inclusive a veces de fuera de México, que a la hora que logras algo, o sea, que logras ganar, es una satisfacción que no puedes ni siquiera describir, ¿no? Es así que se tienen las lágrimas así impresionantes, padres. Excelente. Y bueno, todo esto que nos comentas, que está lleno de sentimiento, lleno de pasión, lleno de una estrategia impresionante, ¿cómo lo han llevado tu papá y tú a Cuadritos? Porque muy seguramente debe haber mucho, pero mucha de esa adrenalina, de esos sentimientos, de esa disciplina, inmerso en todos los procesos que están ahí presentes. Sí, algo que caracteriza a la empresa a través de mi padre, que mi padre ha también dejado como un legado, es la pasión por las cosas. O sea, mi padre hace las cosas y con una pasión que no he visto en ninguna otra una persona en el mundo, la verdad. Y esa pasión creo que es algo que se contagia en toda la gente. Y no solo la pasión, sino también algo muy importante que considero que tiene nuestra empresa como un valor muy importante, además de la pasión con la que hacemos las cosas y la devoción o las ganas de realmente buscar que las cosas funcionen y hacer lo propio para que las cosas funcionen adecuadamente, es también el cuidar a la gente. Para nosotros, realmente te puedo decir que no porque sea parte de la empresa, sino realmente reconozco que el valor que le damos a la gente que integra nuestra empresa, desde la persona que está haciendo la limpieza hasta el director general, tiene la misma importancia. O sea, le damos un valor importantísimo a nuestra gente, a que estén bien, a que ante cualquier necesidad que tengan se les escuche, se les apoye, se les busque la manera de que estén mejor, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas y, o sea, una empresa realmente volcada hacia los valores humanos. O sea, esto que mi papá mucho dice, ¿no? O sea, una empresa que tu principal activo sea tu gente, más que los fierros, más que la empresa, más que las marcas, más que cualquier cosa. Porque considera y creo fielmente en eso, que cuando tienes ese equipo así de comprometido y con esa filosofía, los resultados salen por sí mismos. O sea, el producto va a salir un producto muy alto en calidad, siempre porque la gente va a cuidar que el producto y que su empresa salga adelante, que su trabajo se permanezca,
porque sabe que esa empresa le cuida no solo de él, le cuida de sus familias, le hace sus fiestas, le celebra sus cumpleaños, le da de comer una comida buena, si tiene un fallecimiento, si tiene una necesidad, se le apoya, se ocupa sangre, por ejemplo, hasta banco de sangre tenemos en la planta, ¿no? Está buscando esa filosofía. De hecho, hicimos nosotros, cambiamos lo que se le llama en muchas empresas como el área de recursos humanos. Nosotros no creemos que sea un recurso humano, creemos que es un equipo de trabajo, ¿no? Entonces le cambiamos el nombre a DIBU, y es Dirección Integral del Bienestar Humano, como algo más integral y buscando no solo, pues insisto, no solo la parte del que vas a trabajar y que tienes que sacar tus kilos de queso de manera semanal, sino realmente el buscar el que la gente, no el beneficio, buscar el beneficio de la gente y que la gente esté tanto comprometida con la empresa a través de que estén bien ellos mismos, ¿no? Entonces sí ha sido algo muy importante que a mi papá, yo desde que me acuerdo, hasta conferencias da al respecto del tema, ¿no? Porque mucha gente creo que, y muchas empresas desgraciadamente ven a los empleados como empleados, literalmente, no ven a toda esa gente que está con ellos como parte de su equipo, sino únicamente como, sí, como insumos, ¿no? Pero la visión siempre ha sido de parte nuestra de cambiar esa filosofía y tratar de hacer un equipo de trabajo que perdure por mucho tiempo, y muestra de ello ha sido lo que te comenté en un principio, ¿no? Que tenemos gente con más de 2, 3 décadas con nosotros. Hacemos una fiesta anual siempre de reconocimiento de lealtad, y celebramos 5 o 10, y nos damos a veces hasta antigüedades de más de 30 años. Entonces es padrísimo poder reconocer a esa gente que está tan comprometida y ha permanecido con nosotros por tanto tiempo y ha sido parte importantísimo del crecimiento de la empresa. Perfecto. Finalmente, nos gustaría que nos regalaras un consejo para esas personas que están empezando con su sueño, que tienen diferentes motivaciones y que tal vez en algunas ocasiones es complicado el hecho de enfrentarse ante tantas adversidades. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están arrancando con su emprendimiento, que tienen una meta, que tienen un sueño? Pues yo lo principal, creo que el principal consejo que les daría sería perseverancia, el mantenerse perseverantes y constantes, y el que no dejarse caer, ¿no? La perseverancia creo que es de las principales cualidades que pueda tener cualquier ser humano, y creo que es una cualidad que realmente cuando la generas y la tienes, te va a llevar a cualquier puerto, ¿no? Creo que, o sea, a todos nos puede pasar que un proyecto, y me ha pasado a mí en varias veces, no infinidad, gracias a Dios, pero sí muchas veces, que los proyectos no salen como uno quiere, en que tú estimas y tú haces tus proyecciones y haces tus estimaciones y hasta pagas por estudios de mercado para que te digan cómo se va a comportar algo que tú quieres hacer, pero finalmente no siempre se da como tú quieres, ¿no? La perseverancia creo que sí es algo la perseverancia y la actitud, porque luego también creo que la actitud ante la vida creo que es algo muy importante. Si nada más nos estamos quejando de lo que no tenemos, yo creo que nunca va a llegar lo que queremos. Yo creo que tenemos que ser agradecidos con Dios, o agradecerle a quien ustedes crean, en la religión que ustedes desarrollen, agradecerle primero a Dios de lo que tienes para poder tener la oportunidad de crecer. Porque también considero que desde la carencia difícilmente vas a poder obtener algo que tú quieres lograr. Tienes que estar en esa vibración. Yo soy mucho pues no sé, del sentir de la gente, de las vibraciones, de la energía que nos rodean a todos. Y creo que cuando tienes esa energía positiva de salir adelante, esa energía de ante los problemas, buscar, siempre digo, no hay un problema que tengas que no haya algo que tengas que aprender de ese problema. Si pasa un problema y te quedaste únicamente con el problema, ya perdiste. O sea, porque siempre, por más malo, por más desagradable, por más amargo que sea el trago que pases durante un problema, creo que siempre hay algo que, si logras ver más allá o de fuera un poco tal vez lo que estás viviendo, vas a encontrar algo positivo que tienes que aprender, y algo positivo que tienes que cambiar para que no se, para que no se, para que no se repita esa situación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
Yo creo que esa actitud ante la vida creo que es algo súper importante, es algo que me han enseñado a mí a siempre ser agradecido con Dios y buscar tus metas siempre y nunca descuidar a la gente que tienes a tu lado. Excelente. Pues muchísimas gracias, Héctor, Gracias. por inspirarnos, por compartirnos estas historias, por ser un agente transformador y que promueve el cambio, por ayudar a tantas y tantas personas. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos tu historia en el camino al éxito. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Camino Tres Guerras y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.